acceso a la cima. El resto de la montaña estaba formado por empinados e inaccesibles riscos. El único paso que Espartaco y los esclavos fugitivos tenían que bajar estaba bloqueado. En el año 73 a.C., Espartaco y Crixus se negaron a morir peleando en el circo. Juntos dirigieron una rebelión de esclavos, pero se encontraron junto a los proscritos acorralados por el propio Claudio en el monte Vesubio, al sur de Italia. En lo alto de la montaña, Espartaco y sus hombres prepararon un brillante plan, según cuenta Plutarco en una de sus crónicas. Los esclavos cortaron parte de las parras e hicieron escalas con ellas. Eran resistentes y lo suficientemente largas para atarlas en la cima de los precipicios y llegar hasta el pie de la montaña. Un hecho interesante del comienzo de la revuelta de Espartaco es que parecía conocer el terreno mejor que sus enemigos, en parte gracias a los pastores que vivían cerca del Vesubio y simpatizaron con su causa. Probablemente los primeros esclavos campesinos que se unieron a Espartaco y a su grupo fueron pastores que vivían solos y tenían armas. Estaban en buenas condiciones físicas y se convirtieron en soldados de su ejército de gladiadores. Espartaco y su creciente legión consiguieron bajar por el precipicio y situarse tras el campamento de Claudio. Los romanos habían subestimado la capacidad de los esclavos. Hay que tener en cuenta que quienes trataban de acabar con ellos se parecían más al ejército de Pancho Villa que a las legiones de César. No formaban parte del ejército regular. Y los oficiales no eran muy buenos, ni siquiera conocerían bien el terreno. Allí solo dirigían a los esclavos. Los romanos sobrepasaban ampliamente a los sublevados, pero los gladiadores dejaron bien patente su ingenio y odio hacia los opresores de Roma. El golpe de gracia a aquellos miles de soldados romanos, con su jefe al frente, se lo asestó una pequeña banda de gladiadores que les atacaron por la retaguardia, después de haber descendido por un precipicio con unas escalas hechas de parra silvestre. Cuenta el historiador Apio que después del éxito, el ejército de Espartaco aumentó. Muchos esclavos fugitivos e incluso algunos hombres libres acudieron a aquel lugar para unirse a Espartaco y empezaron a atacar a la población. Como Espartaco repartía partes iguales del botín conseguido, pronto aumentó el número de seguidores. A los únicos que Espartaco no aceptaba en sus filas de rebeldes era a los desertores del ejército romano, que aunque parezca extraño, era perfectamente lógico, pues era gente que se había acobardado. De acuerdo con Florus, autor del siglo II, la llegada diaria de nuevos reclutas los convirtió en un ejército regular. Fabricaron toscos escudos con ramas cubiertas de pieles, así como espadas y lanzas que forjaron con las cadenas de los barracones de esclavos. Lo que Espartaco y sus hombres no podían fabricar, lo cogían de los cadáveres romanos. Lo sorprendente de la rebelión de Espartaco es que los esclavos que habían sido entrenados para gladiadores se convirtieron enseguida en soldados. Eso no significa que combatieran como el ejército romano, aunque según algunas fuentes, Espartaco había sido soldado. A lo largo del año 73 a.C., los rebeldes continuaron su marcha hacia el sur, aumentando su número y derrotando a los romanos. El Senado recurrió a otro magistrado para detenerlos, el pretor Publio Varinio. Jinete entusiasta, Varinio llevó con él su mejor semental, junto al símbolo tradicional del poder de Roma, las fasces, un haz de varas que rodeaban un hacha.
Era el símbolo del poder de los magistrados. Con él hacían cumplir la ley. Las varas para azotar a los culpados y el hacha para la pena capital. El hacha solo se ponía en las fasces cuando el pretor estaba en campaña fuera de Roma y sus tropas se regían por la ley marcial. Los símbolos no parecieron ayudar a Varinio. Los hombres de Espartaco ya habían derrotado a su adjunto al mando. No obstante, Varinio preparó a sus hombres para la siguiente batalla. Espartaco, conocedor de la estrategia romana, iba un paso por delante, según cuenta el historiador Salustio. Para evitar un ataque sorpresa, mientras asaltaban el campo, los rebeldes ponían cadáveres fuera del campamento. Así los romanos creían que había hombres montando guardia. Con estos señuelos era fácil atacar a los romanos, tomándolos completamente desprevenidos. El ejército de Espartaco era temible. Lo formaban gladiadores magníficamente entrenados, con gran experiencia y sedientos de venganza. Los hombres querían libertad, pero también querían demostrar a sus dueños romanos que eran personas, no herramientas. Gracias a su ingenio, Espartaco consiguió otra victoria contra Varinio e hizo algunos prisioneros. El historiador Apio del segundo siglo recuerda la humillación de Roma. Los romanos no consideraban que fuera una guerra real, sino más bien incursiones y asaltos de bandidos. Sin embargo, esos bandidos derrotaban al ejército de Roma. Espartaco capturó el caballo de Varinio, quien estuvo muy cerca de ser prisionero de los gladiadores. La victoria fue todavía más dulce cuando Espartaco se apoderó de las fasces, el gran símbolo del poder de Roma. Cuando Espartaco sorprendió a Varinio en combate y capturó no solo su caballo mientras lo montaba, sino también las fasces, asestó un tremendo golpe a la credibilidad de Varinio y al poder de Roma que las fasces simbolizaban. Espartaco se convirtió en un personaje famoso y temido. Ahora dirigía a 70.000 rebeldes, pero surgieron diferencias entre él y su amigo Crixus. Espartaco estaba demostrando a los romanos que era tan bueno como ellos. Había luchado en el ejército de Roma, sabía lo que era la libertad y valoraba por igual la vida y la muerte de todos los hombres, ya fueran libres o esclavos. A Crixus le consumía su deseo de venganza y no mostró ninguna piedad con los soldados romanos capturados, según relata el historiador Orosio del siglo V. Organizaban luchas entre gladiadores con los prisioneros que habían capturado. Antes ellos habían sido el espectáculo y ahora eran los espectadores. Con el triunfo, los esclavos se volvieron más violentos. Crixus los espoleaba mientras Espartaco pedía orden. Su cohesión empezó a flaquear. En cierto momento, Crixus liberó la furia de los esclavos contra ciudadanos romanos indefensos. El historiador Salustio describe lo ocurrido. Los esclavos fugitivos se dedicaron inmediatamente a violar mujeres jóvenes o mujeres casadas y a matar a las que trataban de resistirse. Espartaco fue impotente para detenerlos, incluso pidiéndoles repetidas veces que se contuvieran. Los esclavos habían estado unidos contra Roma. Ahora empezaban a enfrentarse entre sí. Era el momento que los romanos estaban esperando. Sur de Italia, año 72 a.C. Espartaco y su ejército de rebeldes habían derrotado y humillado a los soldados romanos enviados a detenerlos. Pero su camarada Crixus
quería imponer su autoridad. Se avecinaba un conflicto interno. En el improvisado campamento de los esclavos, Espartaco hacía planes para cruzar los Alpes, pero Crixus tenía otras ideas, según nos dice el historiador Salustio. Crixus y sus hombres querían ir directamente contra el enemigo para forzar una batalla frontal. Espartaco, por su parte, prefería actuar de otra manera. Crixus desafió abiertamente el liderazgo de su amigo. Algo interesante del levantamiento de Espartaco es que no parecía tener un plan preconcebido. Donde se encontrara le seguían millares de personas, pero ello implicaba ir de un lugar a otro para conseguir comida para todos. Impaciente, Crixus abandonó el campamento llevándose a un grupo de rebeldes. Espartaco se encontraba solo al mando de sus tropas. Los dos hombres tomaron caminos distintos por Italia. Espartaco y a su grupo fueron pastores que vivían solos y tenían armas. Estaban en buenas condiciones físicas y se convirtieron en soldados de su ejército de gladiadores. Espartaco y su creciente legión consiguieron bajar por el precipicio y situarse tras el campamento de Claudio. Los romanos habían subestimado la capacidad de los esclavos. Una rebelión de esclavos, pero se encontraron junto a los proscritos acorralados por el propio Claudio en el monte Vesubio, al sur de Italia. En lo alto de la montaña, Espartaco y sus hombres prepararon un brillante plan, según cuenta Plutarco en una de sus crónicas. Los esclavos cortaron parte de las parras e hicieron escalas con ellas. Eran resistentes y lo suficientemente largas para... Hay que tener en cuenta que quienes trataban de acabar con ellos se parecían más al ejército de Pancho Villa que a las legiones de César. No formaban parte del ejército regular. Y los oficiales no eran muy buenos, ni siquiera conocerían bien el terreno. Allí solo dirigían a los esclavos. Los romanos sobrepasaban ampliamente a los sublevados, pero los gladiadores dejaron bien para acceso a la cima. El resto de la montaña estaba formado por empinados e inaccesibles riscos. El único paso que Espartaco y los esclavos fugitivos tenían que bajar estaba bloqueado. En el año 73 a.C., Espartaco y Crixus se negaron a morir peleando en el circo. Juntos dirigieron atarlas en la cima de los precipicios y llegar hasta el pie de la montaña. Un hecho interesante del comienzo de la revuelta de Espartaco es que parecía conocer el terreno mejor que sus enemigos, en parte gracias a los pastores que vivían cerca del Vesubio y simpatizaron con su causa. Probablemente los primeros esclavos campesinos que se unieron a Espartaco